Saludos amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a Actualidad Preventiva, su programa para prevenir cualquier tipo de riesgos en su entorno. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero están aquí para ayudarle. Hola Arnaldo. Hola Andrés, una vez más aquí para tratar todos estos temas que están en el tapete en el día de hoy y aprovechar para darles las gracias a nuestros seguidores por su fidelidad y mantenerse con nosotros durante todo este tiempo. Arnaldo, la semana pasada no pude estar en el programa porque tenía un compromiso previo, pero vi el programa interesante que hiciste con el tema de los cumplimientos. Yo creo que ese programa, y tuve reacciones de muchos amigos que hablaban de la buena calidad de la entrevistada en ese tema. Y te felicito, ¿verdad? Un buen trabajo, de verdad. Arnaldo, me hablaba de un tema de una revisión del GAFI para un país en particular, que pasó por un proceso en el cual nosotros, se supone, como República Dominicana, que debemos estar preparándonos para que venga esa revisión. Y esas revisiones se hacen en un año en particular, después se revisan que se cumplan con las cosas que pueden ser llamadas de atención, irregularidades o inobservancias o áreas de mejoras. Cuéntanos, por favor. Sí, mira, déjame, Andrés, te estás refiriendo al informe de seguimiento a la evaluación mutua que se hizo a Madagascar en el año 2018. Aquí en las notas que tengo, en las imágenes, Madagascar tuvo una serie de incumplimientos, no vamos a decir de incumplimientos, sino de deficiencias resultantes en esa evaluación. De las 40 recomendaciones cumplidas, solamente tenía 4 recomendaciones cumplidas y 9 recomendaciones mayormente cumplidas. Después el resto estaba entre parcialmente cumplida y no cumplida. Wow. O sea, la mayoría. La mayoría, o sea, que demostraba que hay una serie de deficiencias en el proceso de cumplimiento, por lo que quedó en lo que es en lista de seguimiento intensificado. Entonces, los países cuando queden en lista de seguimientos intensificados, como también fue el caso de República Dominicana, que aunque quedó en lista de seguimiento intensificado, no quedó en lista gris, que es distinto, deben cada cierto tiempo rendir informes sobre los avances que han tenido. Y precisamente en este 9º informe de seguimiento que hace el GAFI a esa evaluación mutua, se han hecho unas recalificaciones a la parte de cumplimiento técnico, que es lo que se puede en ese proceso mejorar o reevaluar, porque cada 5 años después de la evaluación, de acuerdo al reglamento de evaluación que se preparó, luego de que transcurridos 5 años de haberte hecho la evaluación, viene una revisión de esa evaluación y ahí es que se va a revisar entonces todo lo que es la parte de la eficiencia o lo que se conoce como los resultados inmediatos. En esa evaluación que tuvo Madagascar, de los resultados inmediatos, que son 11, solamente uno estaba en moderado. Después todos los otros estaban en bajo. Está la posibilidad de bajo, moderado, mayormente cumplido. O sea, mayormente cumplido se usa para las técnicas, pero viene a otro nivel y ya el que está ya que tú eres eficiente en eso. Entonces, si sacas, hay unas medidas, una escala que dependiendo de la cantidad de moderados o bajos que saques, entonces quedas o no en seguimiento. Y es lo que pasó con Madagascar. Entonces, en esta recalificación, Madagascar le fueron recalificadas la recomendación 1 que estaba no cumplida, se la pusieron cumplida, ellos hicieron todo lo que es el proceso de lo que es la evaluación nacional de riesgo. La recomendación 1 es la que habla de que los países tienen que hacer una evaluación nacional de riesgo para determinar cuál es su riesgo en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces ellos modificaron su ley, hicieron su evaluación nacional de riesgo y en esta evaluación, en esta recalificación se analizan los distintos criterios que tiene la metodología de evaluación para determinar si esa recomendación está cumplida o no.
Está la de determinar el nivel de riesgo, que que eso se distribuya ¿verdad? Fluja hacia abajo, que participen las autoridades competentes, que también los sujetos obligados hagan su evaluación de riesgo, que haya medidas que obliguen a los sujetos obligados a hacer un enfoque basado en riesgo. Entonces hay una serie de criterios que son los que te determinan cuál es el nivel de cumplimiento de esa Madagascar quedó muy mal en el 2018. Muy mal. ¿Estaba en lista negra también? No quedó en lista negra. Ok. Entonces, ¿a qué año ahora tú tienes la ventaja de que tú eres de los técnicos que están preparados para evaluar países? Pero además también tuviste trabajando mucho tiempo en la oficina de la que tiene que ver con el control o la revisión del tema de control de los sujetos obligados, la UAF en República Dominicana, Unidad de Análisis Financiero. Después que se hace esa primera revisión, por ejemplo en este caso 2018, ¿cuándo el GAFI debe revisar para llegar a esa conclusión de que modificó la número 1 que estaba mal? ¿Cuándo? No, los países pueden solicitar cuando se hacen las reuniones plenarias. Para las reuniones plenarias hay un plazo antes de la reunión plenaria donde tú envías o solicitas al organismo que tú quieres que te recalifiquen o te reevalúen el cumplimiento en tales recomendaciones. Porque ya tú estás preparado. Porque ya tú mandas las evidencias que tú consideras que ya demuestran que tú has mejorado en esa calificación. Las puedes enviar, entonces en cada una de esas plenarias se conocen esas solicitudes y se determina si hay que recalificar o no si hay suficiente evidencia para que permita una recalificación de esa evaluación. Y tú puedes incluso mandar tus informes de seguimiento de lo que tú has hecho y no pedir que vengan a recalificar. Que te recalifiquen. Porque también hay que tener en cuenta que cuando tú pides recalificar, si han habido modificaciones de algún criterio o de la misma recomendación, entonces esa modificación se te va a aplicar y a lo mejor tú no la has tomado en cuenta en ese proceso. Entonces, muchos países lo que hacen es que mandan su informe de seguimiento de lo que ha ido, pero no piden recalificación hasta que en principio era los 5 años de haberte evaluado, entonces ya viene otra vez una misión para hacer una evaluación general como la que se hace cuando se hace la evaluación. ¿Quién tiene la responsabilidad de pedirle al GAFI una revisión posterior? Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, es la unidad de análisis financiero, que te quiero aclarar en algo. La unidad de análisis financiero no supervisa ni regula los sujetos obligados, sino que cada sujeto obligado tiene una autoridad competente que es la encargada de hacer que cumplan o supervisar si están cumpliendo o no. La UAF simplemente es, desde el punto de vista interno, es la unidad receptora de los reportes de operaciones sospechosas, la unidad coordinadora de todo lo que es el sistema de prevención del lavado de activos, y como unidad coordinadora de todo lo que es el sistema de prevención del lavado de activos es la representante ante el GAFILAT del país en esa materia. Entonces, en nuestro país, las representantes es la unidad de análisis financiero. Casi en la mayoría de los países son la unidad de análisis financiero. En otros países tienen a los procuradores generales. O sea que el Poder Ejecutivo no interviene en eso, en ningún caso. El Poder Ejecutivo no interviene directamente en ese tipo pero recuérdate que la UAF es una entidad pública. Correcto. Dependiente de... Y se coge por un decreto del Poder Ejecutivo. Todo lo que un país tenga que hacer para mejorar su calificación, obligatoriamente va a tener que tener un apoyo político en cuanto a las medidas que haya que tomar. Pero la responsabilidad, por ejemplo, en República Dominicana, que la UAF es la que tiene que pedir una recertificación, una revisión. Entonces la pregunta sería la siguiente: después que esa revisión viene y el GAFI o el GAFILAT te manda una serie de puntos en los cuales deben mejorar o deben cumplir o se deben corregir, entonces yo me imagino que es la misma UAF que decide empoderar a las diferentes entidades o
o autoridades competentes de esos sujetos obligados para que corrijan los puntos en particular. Te pregunto, eso no es un secreto, sino para corregir los puntos en particular y después revisarlo ustedes con la unidad de análisis financiero para entonces estar seguros de que pueden pedir esa revisión. En realidad, sí y no a lo que dice. En realidad, el organismo que hace eso va a ser el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Perfecto. O sea, el comité recibe el informe, ve lo que hay que hacer. Acuérdate que es facultad del comité la elaboración de las políticas que deben ser ejecutadas en el país por los sujetos obligados, por las distintas autoridades competentes. Por eso su integración. Sí. Fíjate que el comité se integró de una forma que estén dentro de ese comité cada una de las autoridades competentes que supervisan un sujeto obligado. Incluso, que era una de las debilidades que teníamos con la ley anterior, nos encargamos de que en la misma ley se pusiera que era obligación del titular asistir a las reuniones del comité. El único suplente que puede ir es el segundo inmediato, pero no puede mandar al gerente de riego, por ejemplo. Si estuviésemos hablando vamos a hablar de la superintendencia de banco. Okay. No puede ir el director de riesgo. Tiene que ir el intendente o el superintendente o el intendente a esa reunión. Okay. Y lo mismo pasa con los demás miembros de eso. Entonces, es el comité que recibe eso y de ahí se hace lo que es el plan estratégico de las acciones que se van a llevar. La República Dominicana hizo un plan estratégico de las distintas acciones que cada autoridad competente tenía que perseguir o ejecutar dentro de su área correspondiente para ir mejorando esas situaciones y cada cierto tiempo, cada vez que se va a hacer el informe, se le pide a esas autoridades que manden su informe de adecuación de cómo han ido trabajando. Y eso es lo que se le envía vía la UAF, como la UAF también es el secretario técnico del Comité contra el Lavado de Activos, entonces la UAF envía eso al GAFILAC. Para terminar con el tema, en este segmento, la situación de la República Dominicana actualmente, ¿cuál es? Actualmente la República Dominicana sigue en seguimiento intensificado, no estamos en lista gris. Tuvimos deficiencias que se han ido trabajando, se han ido mejorando. Nosotros, que yo recuerdo, solamente hemos pedido en una sola ocasión la recalificación de algunas de las recomendaciones. Si mal no recuerdo, no se recalificaron porque todavía quedaban algunos temas pendientes, principalmente en el área que tiene que ver con los sujetos obligados no financieros. Y seguimos entonces en seguimiento intensificado. Y mientras yo estuve ahí, se habían ido documentando avances en varias, por ejemplo, llegó a salir las distintas normativas que tenían que emitir la Dirección General de Impuestos Internos para lo que es el cumplimiento del decreto 408 y de la misma ley 155-17. Veo que también el año pasado salió ya la norma que tiene que ver con la prueba fehaciente de pago. Han ido saliendo una serie de documentaciones que eran necesarias. La misma superintendencia de bancos modificó su circular sobre debida diligencia, aunque era no era un elemento que, de acuerdo a la evaluación, tenía que ser modificado porque en ese momento se consideró que cumplía con él. Pero hicieron sus modificaciones, mejoraron, a mi entender, con algunos errores, porque si estamos hablando de un enfoque basado en riesgo y tú te lees la circular te encasilla en hacer esto. Entonces, ¿dónde está el famoso enfoque basado en riesgo que yo puedo hacer? Si ya desde un principio tú me dices que si pasa esto es riesgo alto, si pasa, entonces ¿dónde está mi análisis? ¿Dónde está mi apetencia de riesgo? Correcto. Entonces a mi entender, hay situaciones ahí que pueden ser mejoradas, pero ese es el proceso. Y República Dominicana, como te reitero, no está en lista gris. Fue un trabajo muy arduo que hubo que hacer para no caer, porque había todo el mundo esperaba que íbamos a estar en lista gris. Después del 2020, no te puedo hablar mucho de los avances que se han hecho.
porque ya salgo de la entidad y no sé. Bueno, hay que ver qué pasó porque está pendiente la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de nosotros, que quedó, nosotros la dejamos ya aprobada para iniciarse. No sé a qué altura se encuentra. Bueno, vamos a esperar, no tenemos mucha información, pero sí sabemos que por lo menos hubo un cambio en la unidad de análisis financiero, donde la directora, que se nombra por 4 años, pues renunció. Vamos a decir que renunció porque no se cancela, porque hay que esperar 4 años. Renunció y hay un nuevo incumbente. O la cancelaron y no se dijo por qué. No se dijo por qué, pero hay un nuevo incumbente, y entonces hay que ver hasta qué punto eso pudo retrasar o no en los temas de esa revisión que se hizo, y que estamos en lista de seguimiento, pero no en lista gris, ni en negra. Vamos a hacer la primera pausa, recordándole a los amigos televidentes que suscríbanse a nuestro canal, a YouTube, Autoridad Preventiva, y después le dan a la campanita para recibir las notificaciones oportunamente. Pausamos.